Entonces, repito que la idea de esta plática es darles una panorámica de lo que es la complejidad, la teoría de complejidad, cómo clasificamos los problemas en problemas fáciles, problemas difíciles, con objeto de que en las conferencias subsecuentes puedan entender por qué estamos tratando de esa manera los problemas, ¿de acuerdo? Entonces, déjenme ver dónde la tengo. No sé por qué me abrió esto. Cualquier pregunta que tengan, por favor, adelante, de cualquier clase. Menos de cálculo, porque no me acuerdo. Uy. Bien, la idea es que vamos a resolver un problema de optimización discreta. Es decir, tenemos que maximizar o minimizar una función cuyo dominio está contenido en un conjunto discreto. Es decir, tenemos un número finito de soluciones. Pues qué padre, ¿no? Un número finito, podríamos considerarlas todas, evaluar la función, lo que vale en cada una y escoger la mejor, según el punto de vista de la función f. Claro que podrían ser 3 millones de soluciones, ¿no? O más. Entonces, para algunos problemas, este procedimiento de fuerza bruta se complica mucho. Y vamos a ver que para algunos problemas, incluso hasta la fecha, no se han diseñado algoritmos que obtengan la mejor solución en un tiempo razonable. Por ejemplo, hay un problema muy famoso que es el problema del agente viajero, que consiste en que una persona parte de un punto, recorre todos los puntos y regresa al punto original tratando de recorrer la menor distancia posible, sin repetir puntos. Un problema pequeño lo podríamos resolver aquí, pero un problema grande, pues tal vez mis nietos tengan la suerte de conocer la solución óptima, entonces no es práctico, ¿verdad? Bien, esto quiere decir que un algoritmo finito puede no tener sentido, o sea, ¿de qué me sirve que termine si va a terminar cuando ya no me sirva para nada la solución? Necesito ver de qué manera lo resuelvo. Hay varias maneras de resolver los problemas, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera que escoger el máximo entre varios números, seguramente ya lo han visto en sus cursos de computación, podría, por ejemplo, tomar el primer número y compararlo con todos los demás y voy eliminando los que sean más, ¿cuál dije, el mínimo o el máximo? El máximo. Voy eliminando los que sean más pequeños que él, ¿no? De la lista. Luego tomo el siguiente número que me haya quedado en la lista y lo voy comparando con todos los demás y así me voy a tardar a lo más, pues si comparo el primero con los n-1 que me quedan y luego el segundo con n-2, etcétera, me voy a tardar un buen, ¿no? ¿Conocen alguna otra manera de encontrar el máximo entre un conjunto de números que sea más rápida? ¿Cuál sería? El sort, la burbuja, ¿verdad? El sort de la burbuja. Entonces tomo uno, los voy comparando el primero con el segundo, me quedo con el mejor. El que me haya quedado como mejor lo comparo con el tercero y me quedo con el mejor. Es muchísimo más rápido, si se dan cuenta. Entonces, para empezar, tengo que saber, para decir que un problema es difícil, pues tengo que saber cómo lo estoy resolviendo. Si lo estoy resolviendo de una manera de fuerza bruta, pues seguramente que voy a pensar que el problema es difícil, ¿no? Entonces, esa clasificación no me va a servir. Ahora, difícil es un término que vamos a usar en términos del tiempo, como dije antes. Si tardamos muchísimo en resolverlo, va a ser un problema difícil. Si me tardo poco en resolverlo, pues va a ser un problema fácil. Me dirán ustedes, pues ese del ordenamiento, el de tomar el máximo, pues ya cayó en las dos, ¿no? Porque con el primer algoritmo fue difícil y con el segundo algoritmo fue fácil. Entonces, ¿cómo los voy a clasificar? Bien, para empezar voy a definir lo que es un problema eficiente. Voy a tratar de usar un lenguaje que no sea muy matemático. Si tienen alguna duda, me preguntan, por favor. Entonces, aquí dice que el algoritmo eficiente es aquel en que el número de operaciones para resolver el problema
Por ejemplo, ya vimos en el primer algoritmo que sería n-1 más n-2 más etcétera. Ahí estoy contando las comparaciones que hago, ¿no? En el segundo sería, ¿cuántas? ¿Cuántas? Creo que hay complejidad en wikis logarítmicas. ¿Crees? A ver, las contamos. Comparo, el primer par llevo una comparación, luego el que me queda mejor con el siguiente, otra comparación. Termino súper rápido, n-1 comparaciones y ya tengo el máximo, ¿no? Y en la otra era n-1 más n-2 más etcétera. Entonces, como que me suena que el segundo es más eficiente. ¿Por qué eficiente? Porque me tardo menos. Entonces vamos a llamar un algoritmo eficiente aquel tal que el número de operaciones que voy a hacer es un polinomio. ¿Un polinomio de qué cosa? Pues de algo que me caracterice el tamaño del problema. Porque si yo tengo 3 números, no importa qué algoritmo use, rápidamente encuentro el máximo con cualquier algoritmo, el peor. En cambio, si tengo 100,000 números, pues sí va a haber una diferencia entre usar los dos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo voy a medir? Si el desempeño del algoritmo crece muchísimo, el número de operaciones que tengo que hacer conforme crece el tamaño del problema, eso va a ser terrible, ¿no? Entonces, lo que quisiera es algo, sí, obviamente va a crecer, pero que creciera no tan rápido. Entonces, generalmente se supone que el polinomio es el que se desempeña bien. Si tengo un polinomio, habrán oído que tal algoritmo es de orden n cuadrada, orden n cúbica, orden quién sabe qué. Por ejemplo, el tensor de la burbuja sería de orden n, ¿no? Es muy rápido. Es un polinomio de grado 1. Sí, ¿verdad? Y el anterior no. También tenemos que la tecnología de cómputo puede aprovecharse más con los algoritmos que son polinomiales, que se desempeñan en tiempo polinomial. Es por eso que me importa, ¿no? Desempeñarme en tiempo polinomial. Ahora, bueno, pues me suena entonces que un problema fácil será aquel para el cual exista un algoritmo, aunque yo no lo conozca, o sea, si existe un algoritmo polinomial para resolverlo, ya le voy a llamar un problema fácil. Por ejemplo, la mayoría de ustedes conocen el algoritmo simplex o saben cómo funciona. El algoritmo simplex no es un algoritmo polinomial, entonces pensaríamos que el problema lineal es un problema que no cae en el rango de los problemas fáciles. Durante mucho tiempo, de hecho, se pensó que era un problema difícil. Ya después se diseñaron algoritmos que sí se desempeñan en tiempo polinomial y cambió de estatus, ¿no? Bien, entonces, cuando nos enfrentamos con un problema, voy a decir, pues, tengo el algoritmo polinomial, es fácil. Pero puede ser que yo no encuentre el algoritmo. ¿Por qué no lo encuentro? ¿Por qué tanta gente muy capaz no ha podido desarrollar ese algoritmo? ¿Será que no existe de verdad o hasta la fecha no se ha encontrado? ¿No? Entonces, ¿será que no existe o será que somos unos ineptos todos y no lo hemos logrado? O como alguna vez algún alumno me preguntó, pues es que la conjetura es que no existe el algoritmo. Entonces ya nadie se preocupa de buscarlo, ¿no? De diseñarlo, de desarrollarlo. ¿Qué será lo que está pasando? Bueno, entonces nos vamos a ayudar de algunas cosas para caracterizarlo. La clasificación de problemas la vamos a hacer con unos problemas especiales que se llaman problemas de decisión o de reconocimiento. Esos problemas son aquellos en donde los resultados son sí o no, nada más hay dos respuestas, falso o verdadero, más bien al revés porque dije sí o no, verdadero o falso. Por ejemplo, si yo tengo una gráfica, esa que tienen ahí abajo, me pregunto por un conjunto estable de cardinalidad máxima, eso sería un problema de optimización, quiero maximizar una función, ¿no? El conjunto estable, para los que no sepan, es un conjunto de nodos no adyacentes entre sí. Aquí está coloreado de azul o verde, o quién sabe qué color es, azul verdoso. Un conjunto de nodos, el 1 no es adyacente con el 3 ni con el 5, el 3 no es adyacente con el 1 ni con el 5 no es adyacente con el 1 ni con el 3. Eso es un conjunto estable. Y podemos verificar, enumerando todos los conjuntos estables, listándolos todos, que ese es el estable de cardinalidad máxima. ¿Sí? Ese sería un problema de optimización, no es un problema de decisión o de reconocimiento. Uno asociado con ese que fuera un problema de decisión sería preguntarme, ¿existe un estable de cardinalidad 3, por ejemplo, en este caso, o menor o igual que 3? Son preguntas que voy a contestar si existe o no existe. Eso sería un problema de reconocimiento. Todos los problemas de optimización tendrían uno o varios problemas de decisión asociados.
Resulta ser que el problema de optimización es tan difícil de resolver como el problema de optimización. Entonces, basta con que yo resuelva los problemas de decisión, es con ellos que voy a trabajar, sobre ellos voy a hacer mi clasificación. Si me arranco el chaleco, ¿qué pasa con el micrófono? Tengo calor. Las tengo llenas como niño. Puede salir una piedra, una rana. ¿Sí? Porque ya me acaloré. Bien, entonces nos vamos a restringir, arriba, ¿verdad?, a los problemas de decisión. Ahí hay un ejemplo. Hay un problema de decisión muy famoso que todo mundo usa y fue el que, digamos, se trató originalmente para clasificar los problemas. Se llama SAT, que es una abreviación de satisfacibilidad, que es una posible traducción de satisfacibility, que es una contracción gramatical gringa entre suficiente y satisfactorio. Es un problema de lógica. Tenemos una expresión lógica que está compuesta por la intersección de varias cláusulas. Cada una de M cláusulas pusimos en este ejemplo. Cada una de esas cláusulas es la intersección de valores de las variables que tenemos en un conjunto X. Es decir, en la cláusula I tenemos o bien la posibilidad de X variable o su complemento. Y voy a pedir otra X variable y su complemento, etcétera. Y me pregunto, ¿existe una asignación de valores 0, 1 para las variables de X tal que la expresión sea verdadera, valga 1? Por ejemplo, si yo tuviera esa expresión que consta de 3 cláusulas, tengo 3 variables en mi conjunto X, la primera cláusula sería X1 y X2, o X1 o X2 o X3 complemento. Y la segunda cláusula sería X1 complemento o X2. Y la tercera cláusula sería X3. ¿Existirá algún conjunto de valores de X1, X2 y X3 tal que la respuesta sea la expresión vale 1? En este caso, en este ejemplo, la respuesta es sí, y los puedo convencer muy rápido, ¿no? Por ejemplo, ahí di algunos valores para las variables, puede haber varias soluciones, tales que la respuesta sea verdadera, y dimos los valores, por ejemplo, la primera, X1 igual a 0, X2 igual a 1, X3 igual a 1. Entonces, rápidamente verificamos, la primera cláusula, X1 igual a 0, a ver, háganlo, ¿se cumple o no se cumple? Lo pueden verificar muy rápido. ¿Cómo? Sustituyendo los valores y viendo si se satisface, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿satisface o no se satisface? X1 o X2 o X3 complemento, ¿alguna de esas es verdadera? Pues sí, porque X1 vale, si vale 0, que tomé el primer valor, esa no sería verdadera, ¿no? Pero la segunda, X2 igual a 1, sí sería verdadera. Ya no me importa cuánto valga X3, esta ya se cumplió esa cláusula. La segunda cláusula es X1 complemento. Pues como tomé X1 igual a 1, esa ya se cumple. ¿Sí? ¿Estoy bien? Hagan así, hagan así, según sea el caso. ¿Sí están de acuerdo todos? Sí. Ok. Y la tercera sería, se cumple, X3 vale 1, vale 1. Entonces, las 3 valen 1, por lo tanto, la respuesta es verdadera. ¿De acuerdo? Muy rápido lo verificamos, ¿no? Porque exhibo la solución y rápido sustituyen y calculan. En cambio, si yo tuviera, por ejemplo, ahí, ¿dónde puse la otra? Ah, está abajo. Gracias, Clau. La otra, ¿qué opinan de la otra? La respuesta es falso. ¿Lo verificamos? ¿Cómo lo verificamos? Pues, por ejemplo, puedo ver la tercera cláusula. A fuerzas X3 tiene que ser 1, ¿no? Luego veo, si X3 es 1, en la última cláusula solo aparecen X2 y X3, entonces puedo ver rápidamente que no se cumple la segunda parte de la cláusula. Entonces, se tiene que cumplir la primera, ¿verdad? Es decir, X2 tiene que valer 0, ¿de acuerdo? Entonces, puedo verificar en la tercera cláusula si X2 vale 0,
Entonces, X1 tiene que valer 1, no, 0, para que el complemento valga 1. Y ya tronó, ¿no? Porque, no, necesitaba un apuntador. Ay. X1 tiene que ser 1, entonces esta vale 0. Y esta, otra vez, me faltaría un gis, ¿verdad? Fíjense cómo me estoy tardando más en convencerlos de que es falso, ¿no? Entonces, esta vale 1, por lo tanto, esta vale 0. Aquí llevo esta en 0, ¿no? Por lo tanto, esta tiene que valer 1, o sea, X2 vale 0. Por lo tanto, esta tiene que valer 1, o sea, X1 vale 0. Entonces, esta vale 0, esta vale 0 y esta vale 0. No se cumplió. Chin, pero como que tuve que hacer ahí unas cuentas. Fíjense que en un problema de decisión no es lo mismo preguntar, la respuesta es sí, existe esto tal que quién sabe qué. La respuesta sí es muy diferente de preguntar, la respuesta es no. Si yo quiero verificar que la respuesta es sí, basta con que exhiba la solución y los convenzo rápido. En cambio, para convencerlos de que la respuesta es no, tengo que hacer un montón de cálculos y me hago bolas, ¿no? Entonces, los problemas de decisión que nos interesan son aquellos tal que la respuesta es sí. Existe tal que quién sabe qué, la respuesta sí me interesa, ¿no? En ese sentido. Bien. Entonces, pasamos a la clasificación de los problemas. El problema de optimización, lo que dijimos hace rato, es tan difícil de resolver como el de decisión. Vamos a llamarle P a la clase de problemas que pueden resolverse con algún algoritmo polinomial. Por ejemplo, el problema de tomar el máximo es un problema que pertenece a la clase P, ¿no? Y vamos a llamarle NP a la siguiente clase de problemas de reconocimiento o decisión. Son los problemas que pueden resolverse en tiempo polinomial, pero con un algoritmo no determinista. ¿Alguien sabe lo que es un algoritmo no determinista? El algoritmo no determinista es uno que contiene un paso mágico, un genio, que me dice cuál es la respuesta correcta del valor de algo. En otras palabras, un algoritmo es determinista, quiere decir que si se sabe que la respuesta es verdadera, se puede verificar en tiempo polinomial. Por ejemplo, un algoritmo determinista para el SAT es uno que me dice X1, mágicamente, en el primer caso, X1 va a valer 0, ¿no? El genio mágico me da ese valor. X2 va a valer 1, el genio mágico me da ese valor, y X3 me da ese valor. Entonces yo verifico y en un tiempo muy rápido veo que efectivamente la respuesta es sí. Entonces tengo un algoritmo no determinista para resolver ese problema. En particular, si el algoritmo no determinista es polinomial, contando al genio mágico así como una operación, entonces el algoritmo va a ser eficiente, lo voy a considerar como que lo resolví en tiempo polinomial contando el paso mágico, ¿no? Obvio, el paso mágico me puede llevar mucho tiempo, ¿no? No me importa esa parte. Avanzo. En particular, los problemas que pertenecen a la clase P, para los cuales existe el algoritmo polinomial, pues pertenecen a esa clase, porque con el algoritmo polinomial yo obtengo la solución, que obtengo que la respuesta es sí, y entonces tengo mi algoritmo no determinista, ¿no? En particular, al revés no es cierto. Bueno, quién sabe. La conjetura es que no es cierto, que hay problemas que pertenecen a esta clase para los cuales no existen algoritmos polinomiales para resolverlos. Ese es el meollo del asunto en la teoría de complejidad, ¿no? Bien. Ahora, para probar la dificultad de los problemas, necesitamos el concepto de reducción polinomial. Si yo tengo dos problemas, P1 y P2, y para resolver P1 diseño un algoritmo que usa como subrutina un algoritmo de resolución del segundo problema, aparece ahí como subrutina, y el tiempo que me tardo contando la subrutina como una operación elemental, mágica, ahí escondida, es polinomial, sí, polinomial el problema P1 al problema P2, ¿no? Entonces, está muy fácil, sé resolver un problema. Entonces, el segundo problema. El primero
diseño un algoritmo y por ahí lo uso. No sé si han visto, por ejemplo, problemas de flujo a costo mínimo, ¿no? ¿Todavía sí? Por ejemplo, un algoritmo de flujo a costo mínimo que sería, determino un flujo factible y voy a ver si hay circuitos negativos en la red marginal, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Transformo ese problema mediante la red marginal en un problema de ruta más corta. Uso el de ruta más corta como subrutina. Entonces, reduje el problema de flujo a costo mínimo al problema de la ruta más corta, ¿sí? Lo usé como subrutina. Bien. Resulta que esta relación es transitiva. Si un problema lo puedo reducir en tiempo polinomial a un segundo y ese segundo a un tercero, quiere decir que el primero también lo puedo reducir en tiempo polinomial al tercero. Y me brinqué algo, ¿verdad? Que si P se reduce polinomialmente a P' y P' lo puedo resolver con un algoritmo polinomial, pues ya la hice. P también lo puedo resolver con un algoritmo polinomial. ¿De acuerdo? Hasta ahorita no es trabalenguas. Bien. Ahora viene lo gordo. Un problema pertenece a la clase NP completo, de NP completez, si todo problema de la clase NP puede reducirse polinomialmente a él. Fíjense qué fuerte. O sea, ni siquiera sé cuáles son todos los problemas NPs. Ni siquiera tengo la lista completa de los NP completos. Sepa Dios si ya se hizo la lista de todos. Entonces es algo muy fuerte, porque estoy diciendo que todos se reducen a él, ¿no? Y puede haber que haya problemas, digamos que los estoy clasificando, los NP en P, NP, y quién sabe qué haya por otros lados, ¿no? Entonces, pero todos esos, los P, los NP y los que quién sabe qué son, los puedo reducir en tiempo polinomial a 1. Entonces le digo que pertenece a la clase NP, es muy fuerte, ¿no? Entonces, para probar una cuestión de esa naturaleza se introduce... Quien estuvo trabajando mucho, seguro ya vieron la película, fue Alan Turing, ¿no? Con las máquinas de Turing. Gracias a Dios, o sea, nosotros sospechamos que ese conjunto puede ser vacío, es una definición muy fuerte, si se fijan, ¿no? Entonces, podríamos sospechar que es vacío. Resulta que no, resulta que Cook, en los 70s, discúlpenme esta lámina, que la inserté después y está con mi letra que nadie entiende, que se quejan mis alumnos, pero traté de hacerla así de molde, ¿no? Y chin, ya vi que se barrió la de abajo, ¿verdad? Pero bueno, resulta que la clase de problemas NPC es una clase que no es vacía, ¿no? Y Cook, en el siglo pasado, demostró que el problema SAT es un problema NP completo. Gracias a Dios, nos hizo ese favor, ¿no? Es rarísimo. La demostración utiliza esa cuestión de las máquinas de Turing. Bien, pero nos facilitó la vida. ¿Por qué? Porque como la relación de reducción polinomial es transitiva, y yo ya sé que todos se reducen a por definición, y ya sé que este es NP completo, entonces, ¿qué vamos a hacer para probar que algo es NP completo? Pues, si ya sé que hay uno ahí, puedo reducir ese problema al nuevo con el que me enfrento. Y entonces, como hay transitividad, todos se van a reducir a él y por lo tanto es NP completo, ¿no? Ahora, esos problemas son los sospechosos de ser los difíciles, para los cuales no se ha podido diseñar algoritmos polinomiales. Entonces, la conclusión, ¿cuál va a ser? Que si yo me enfrento con un problema, pues es un tamaño pequeñito, pues hasta a mano me lo echo, ¿no? O me diseño mi algoritmo exacto, o a lo mejor existe software y todo, y lo corro y rapidísimo obtengo la solución. Pero si es un problema grandote, pues lo primero que trato de hacer es ver si existe un algoritmo eficiente para resolverlo. Si no lo encuentro por ningún lado y no lo puedo diseñar, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a probar que es un problema NP completo, es decir, voy a asegurar que es un problema difícil. Y a partir de eso, entonces, tengo la justificación de decir, no lo puedo resolver de manera exacta, rápidamente, de manera eficiente. Lo que procede entonces es sacrificar la exactitud por la velocidad. Voy a diseñar un algoritmo que en un tiempo razonable me dé una buena solución, que eso es lo que les van a presentar en las siguientes pláticas. Algoritmos heurísticos se llaman, ¿no? Algo que les van a dar en un tiempo razonable una buena solución. Entonces, por ahí está el de Annali, que es los genéticos para el problema de la mochila. No me acuerdo cuáles otros hay. No me acuerdo, pero había 2 o 3. ¿Qué dije aquí? Un ejemplito. Encuentro el problema quiero saber que el problema del estable, de veras no lo puedo resolver
de una manera polinomial. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo reducir el de satisfacibilidad. Dios mío, se lo dije sin trabarme. El SAT lo puedo reducir al del estable, ¿sí? No me quiero meter terriblemente con eso, a menos que quisieran verlo, cómo se hace. Hay unas reducciones que son muy simples y hay otras que son muy complicadas. Por ejemplo, esta es de las simples, digamos, ¿no? Yo tengo mi conjunto de cláusulas, como explicamos la vez pasada, y voy a formular un problema de estable que tenga que ver con este. O sea, en un tiempo muy rápido vamos a transformar este problema en uno de estable. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a definir una gráfica cuyos vértices estén asociados con las cláusulas y con las variables. Y vamos a asociar las aristas de la siguiente manera. Voy a poner un ejemplo porque ahí está todo barrido. Horrible, ¿no? Por ejemplo, es el que vimos allá arriba, ¿no? Que se cumple que sí. Voy a poner para cada cláusula un conjunto de nodos. Ahí tengo 3 cláusulas, voy a poner 3 conjuntos de nodos, ¿no? Y si se fijan, en la cláusula 1 hay 3 variables, voy a poner 3 nodos. En la cláusula 2 hay 2 variables, pongo 2 nodos, y en la cláusula 3 hay una variable, pongo un nodo, ¿sí? Y les voy a poner nombre y apellido a los nodos. Les voy a poner como nombre el número de cláusula y como apellido el número de variable. Entonces, el nodo 1,1 quiere decir que la variable 1 aparece en la cláusula 1. El nodo 1,2 quiere decir que la variable 2 aparece en la cláusula 1, etc. Ahora, si se fijan, tienen una barrita, no sé si se alcanza a ver. El 1,1 no tiene barrita, el 1,2 no tiene barrita, pero el 1,3 sí tiene barrita. ¿Por qué? Porque en la primera cláusula tengo la variable x3 complemento, ¿sí? Para los nodos de la segunda cláusula tengo el nodo 2,1, que significa 2,1 raya, que significa en la cláusula 2 tengo la variable 1 complemento, y tengo el nodo 2,2, que significa la variable x2 aparece en la segunda cláusula, ¿no? Y finalmente la variable x3, es que el nodo está así, no es raya, ¿no? No es raya ahí, es la bolita del nodo. No está José, ¿verdad? Que me regañe por cómo escribo las bolas y las Qs. Bueno, ok. Entonces, ya hice muy rápidamente una transformación del SAT al problema estable. Construí una gráfica muy rápido, ¿no? Ahora me pregunto, ¿existe un estable de cardinalidad? ¿El número de cláusulas? Tengo 3 cláusulas ahí. Pregunto por mi estable de cardinalidad 3. Si se fijan, como el estable es un conjunto, ay, perdón, no les dije la adyacencia, ¿verdad? Todos los nodos de una sola cláusula son adyacentes. Y voy a tener adyacencia de una cláusula a otra, siempre y cuando se trate de una variable y su complemento. Caso contrario, no. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí hay una del 1,1. Todas las del 1,1, el 1,2 y el 1, todas las de la cláusula 1 son adyacentes. Y luego del 1,1 hay adyacencia con el 2,1 complemento. Del 1,2 no hay adyacencia. ¿Por qué? Porque en las otras cláusulas no aparece el 2 sin complemento, ¿verdad? ¿Ya regué? ¿Sí está bien? Bien. Entonces me pregunto por un conjunto estable, es decir, el conjunto de nodos no adyacentes entre sí de cardinalidad 3. ¿Existe? ¿Quién sabe cómo mágicamente? Obtengo que sí. Y ahí están palomeados con verde, si los ven. Tendría que ser, para que exista, un nodo de cada uno de los grupos que puse, ¿verdad? Porque quiero 3 y puse 1 por cada cláusula. Son m cláusulas, van a ser m nodos, si es que la respuesta es sí. Y en este caso, si se fijan, tomamos la diagonal de la gráfica, el 1,1, el 2,2 y el 3,3. ¿Eso qué significa? Que la respuesta es sí para el problema original. ¿Cómo lo veo? Pues hago la variable x1 en la cláusula 1 igual a 1, la variable x2 igual a 1 en la cláusula 2 y la variable x3 igual a 1 en la cláusula 3. Y con eso se satisface, ¿de acuerdo? Entonces se hizo la reducción polinomial. Es una plática de la demostración, no es la demostración rigurosa, ¿verdad? Porque tengo que ver primero que efectivamente es un problema de la clase NP y tengo que ver que conversamente, si la respuesta es no, entonces la respuesta es no para el original, etcétera. Pero no los quiero atosigar con tanta cosa, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta es muy facilita, muy rápido. El otro ejemplo, si se fijan,
la gráfica se construye de la misma manera, pero aquí el estable de cardinalidad máxima, cuando yo resuelvo el problema de cardinalidad máxima, resulta ser 3, porque tendría que tomar este nodo a fuerzas, ¿no? Me pregunto, ¿cuál es mi pregunta? Si me entendieron. Tengo 4 cláusulas, 4 grupos de nodos, etcétera. La pregunta que me pongo en este nuevo problema, ¿cuál sería? ¿Existe un estable de cardinalidad 4, el número de cláusulas? ¿Ok? ¿Sí o ya los perdí? ¿Más o menos? Bien, la respuesta va a ser no. ¿Por qué? Para tener un estable de cardinalidad 4 tengo que tomar un nodo de cada cláusula, puesto que de la misma cláusula no puedo tomar más de uno. ¿Sí? Son adyacentes entre sí. Entonces tendría que tomar este, que es el único que está en la tercera, ¿no? Pero si tomo este, entonces elimino este y elimino este. Hay unos taches rojos ahí. ¿Se fijan? Sí. Y fíjense que me estoy tardando más en resolver eso que el otro, ¿no? Y si este, bueno, si este no lo tomo, pues podría tomar este, que es el único que me queda para la cláusula 4, ¿sí? Asociado con la cláusula 4. Pero ese mata a este, ¿no? Entonces, si este lo tendría que tomar aquel, pero ese mata este. Y cuando tomé este, maté este y este. Entonces ya no hay ninguno que pueda tomar de aquí. La respuesta va a ser no para el problema original, para el SAT. ¿De acuerdo? Bien, es muy fácil esa parte. Digo, después de que haces un montón de ejemplos, ¿no? Cuando lo ves por primera vez dices, Dios mío, ¿cómo se me va a ocurrir algo así? Ya hay otros que son súper fáciles. Por ejemplo, este es el problema de clique. El clique le llaman también en gráficas clan, gráfica completa, y no me acuerdo de qué otras maneras, pero clan en particular, ¿verdad? El problema del clique también es un problema NP completo. ¿Cómo le hago? Pues reduzco alguno de los de la lista que ya conozco, hasta ahorita conozco 2, que son el SAT y el de estable, ¿no? Reduzco uno de ellos a él. Eso se hace en un paso, no me voy a meter mucho con él. Muy rápido. Otro problema, y así los voy agregando a la lista, ¿no? Entonces ya están el problema del circuito hamiltoniano, el del estable máximo, un montón de problemas de programación entera, los que tienen representación gráfica y los que no, caen en la lista de esos problemas que son los difíciles de resolver, ¿no? Otros tantos no, gracias a Dios. Bien, ahí hay otros más. Por ejemplo, ese último, el problema del circuito hamiltoniano, que es el que tendríamos que determinar para el agente viajero, es NP completo, ese es bastante más complicado. Tengo que definir una gráfica, pues no sé si ven ahí unos nodos gordos que están pegados, pongo condiciones de recorrido. El caso es que el problema de recubrimiento, que se llama, que es un problema de, al revés que lo que tenemos en estable, un conjunto de nodos tales que toda arista es adyacente a por lo menos uno, por eso se llama recubrimiento, porque cubre todas las aristas de la gráfica. Por ejemplo, en esa gráfica U y B forman U y W, forman un recubrimiento porque todas las aristas tienen un extremo en U o uno en W, ¿sí? Por lo tanto, ese es un recubrimiento. Ese lo voy a reducir al del ciclo hamiltoniano y es un choro. Tomo tantos nodos como la pregunta que me hice, o sea, existe un recubrimiento de cardinalidad fulana, tomo tantas As como esos y luego estos nodos gordos, dobles, que en realidad son unos trenecitos para poner restricciones de color. Ahí están los trenecitos, los 2 nodos gordos, ahí están, y me tardaría 2 horas en platicarles qué onda aquí. Está padrísimo, eso sí, ¿no? O sea, el que lo quiera ver, lo platicamos. En fin, puede ser tan simple o puede ser bien complicado, ¿no? El caso es que hay mucha investigación en probar que tal problema es NP completo y da lugar a artículos de investigación. Y una vez que sé que un problema es NP completo, pues ahora ¿cómo lo resuelvo? Entonces hay mucha actividad en la cuestión del diseño de los algoritmos heurísticos, ahora sí justificado. Ajá. Los algoritmos, la conjetura es esta, que la clase de problemas NP completos es difíciles. Y ahí está lo que les decía hace rato, ¿qué voy a hacer cuando me enfrente con un problema, no? Los algoritmos heurísticos, digamos que son algoritmos que proceden
de una manera intuitiva, digamos, aprovechan cosas de la naturaleza, pecados capitales, como podrán ver aquí, que dice glotones, para obtener una buena solución. Algunos de los primeros son los constructivos, que son los glotones. ¿Cómo voy de tiempo? Muy bien, ok. Perfecto. No les voy a platicar de todos, porque además ni me los sé todos. Los glotones son algoritmos constructivos. Como su nombre lo indica, proceden con glotonería, con avidez, ¿no? Les llaman glotones, greedies, avariciosos, pero no me gusta porque es otro pecado capital, diferente la avaricia que la glotonería, y en realidad sí es la glotonería, ¿no? Entonces lo que hago es formar los elementos posibles que pueden entrar en mi solución conforme a un orden, glotón, conforme a un orden así, el que más me gusta, ¿no? Los formo a todos, como diría un maestro mío, los formo a todos del más guapo al más feo. Tomo al primer guapo y me lo quedo, si cumple con mis condiciones, ¿no? Me lo quedo. Tomo al siguiente más guapo, cumple con mis condiciones, me lo quedo. No, lo desecho y voy con el siguiente más guapo, y así procedo hasta que tengo el número de guapos con el que estoy contenta, ¿no? Como es un pecado capital, pues entonces tengo un castigo terrible. O sea, en la mayoría de los casos los glotones nos llevan al desastre, ¿no? Puede haber mejorías. Por ejemplo, ¿hay algún problema que conozcan que resuelvan con un glotón? Seguro. ¿Cuál? El semestre pasado, de que es con vértices, ¿no? De que empezamos en uno. ¿El del agente viajero? Lo puedo resolver con glotonería, pero me puede llevar a un terrible error, ¿no? O a una muy mala solución. Pero hay un problema especial, el problema de árbol de peso mínimo, si lo conocen, en donde tengo que determinar en una gráfica un árbol, o sea, gráfica conexa y acíclica, la conexión entre todos que sea la más barata posible. El algoritmo de Kruskal, diseñado para resolver ese problema, y hay otros, el de Prim, por ejemplo, es un algoritmo glotón. Forma las aristas de la que pesa menos, de la más corta a la más larga, y va procediendo, las va tomando si no forman ciclo, o sea, está procediendo glotonamente, ¿no? Toma a la más guapa, y si cumple las condiciones, que es que no formar ciclo, la introduce en la solución. Caso contrario, la desecha y se va con la siguiente, así hasta que tenga n-1, que es un árbol. Bueno, en ese caso, los milagros existen, ¿no? Si hay milagros. En ese caso especial, el glotón siempre me va a dar el óptimo. Y eso es sorprendente, ¿no? Por lo general no va a ser así, ¿sí? Me puedo alejar mucho de la solución. Ese del agente viajero, ahorita lo vemos, ahorita vemos un ejemplo. Hay métodos de búsqueda local en donde hay una cuestión importante. Tengo una solución y esa solución la voy a comparar para ver si la cambio o me la quedo, ¿no? En la comparación hay un concepto muy importante que es el de vecindad. Por eso se llama de búsqueda local. Comparo contra los vecinos. Entonces, hay un montón también de vecindades, cómo las defino, cuál es la mejor. Si por ejemplo, si defino una vecindad muy difícil que solo lo compare con uno, pues está horrible, ¿no? Pero si la comparo con todos, pues también está horrible. Entonces, hay que diseñar bien el concepto de vecindad para cada caso. No siempre es simple, ¿no? Da lugar a tesis doctorales, definir una vecindad, ¿no? Bueno, no sé, o sea, no cualquier vecindad. El algoritmo completo, ¿no, Clau? No solo la vecindad. Bien. Y comparo una solución con sus vecinas y paro cuando sea mejor que todas sus vecinas, ¿no? Si no, cambio por una. Pero puedo caer en un óptimo local y estoy perdiendo la oportunidad, a lo mejor hay otra mejor en otro lado, ¿no? Entonces me puedo estacionar en un óptimo local si tengo una función así, me estaciono por aquí y por acá estaba mejor, ¿no? Entonces hay algoritmos que tratan de escapar, por ejemplo, de ese óptimo local. Por ejemplo, el recocido simulado, lo que hace, ahorita les digo por qué se llama tan interesante, lo que hace es que con cierta probabilidad yo voy a permitir pasar a una solución peor, no quedarme en la que ya es mejor que todas sus vecinas. Primero va a ser un brincadero, voy a tener una probabilidad muy alta de estar pasando a una solución que sea peor que la que ya es óptimo local.
y paro, voy enfriando la temperatura, es decir, voy bajando la probabilidad de cambiar a una conforme pasen las iteraciones. Decido cuántas iteraciones hago para estar cambiando de una solución a otra y me quedo con el mejor óptimo local que haya determinado, ¿no? Entonces, mejoré un paso. Los genéticos no tengo idea qué hacen, solo sé que aprovechan la información genética, o sea, heredan propiedades deseables para construir una solución a partir de otras, heredando las buenas propiedades que tienen esas otras. Entonces van construyendo mejores soluciones. Y hay un etcétera por ahí, ¿no? Entonces, aquí les traía un ejemplo del problema del agente viajero, que es un problema difícil. O sea, ¿qué quiere decir? Que el problema de decisión o de reconocimiento asociado con el del agente viajero es NP completo. Por cierto que los de optimización que satisfacen eso se llaman NP duros, son duros de resolver. Entonces, lo que yo quiero es lo que decía hace ratito, partiendo de un punto, recorrerlos todos, sin repetirlos, regresando al original, recorriendo la menor distancia posible. Este problema lo puedo resolver con métodos de programación entera, aquí está la formulación como modelo entero, y pues me puedo tardar un siglo, ¿no? Si tengo un problema chiquito, por ejemplo la matriz representa las distancias recorridas de la ciudad 1 a la ciudad 2, etcétera, entre cada par de ciudades, y se fijan, hay taches en la diagonal, porque no me voy a ir de la misma ciudad a la misma, ¿no? Tengo que recorrerlas todas, sin repetirlas. Entonces, hay un procedimiento de ramificación y acotamiento, que está muy bonito, pero lo que se hace es relajar unas restricciones, las que son difíciles, y así obtengo un problema que es mucho más fácil de resolver. En este caso es el de asignación, que es cantar de otra plática, ¿no? Ese problema lo resuelvo y puede ser que satisfaga las restricciones que relajé y entonces ya tengo una solución para el problema del agente viajero, o puede ser que no, y entonces lo que hago es sacar dos problemas de ese, uno en donde prohíba una variable para que ya no se repita ese circuito y otro donde la obligue, etcétera. ¿Voy bien de tiempo? ¿Sí? Ok. Entonces, se pone en un árbol, que se llama árbol de ramificación y acotamiento, el primer problema que resuelvo, y ese nodo raíz va a tener hijos, que van a ser los nuevos problemas en donde voy agregando restricciones. El caso es que para resolver un problema, son los hijos del problema 1, en el problema 2 estoy obligando una variable, perdón, prohibiéndola, y en el problema 3 la estoy obligando, de un lado del árbol la obligo, del otro lado la prohíbo, y así sigo hasta que obtenga soluciones para el problema del agente viajero. En este caso, me parece que todavía no llego a ninguna solución. Sí, ¿verdad? Aquí hay una. El problema 2 ya es un recorrido que pasa por todos, sin repetirlos y regresa al punto original. El primero no, ¿verdad? En el primero tengo dos subtours, si se fijan, ¿no? Me voy de 1 a 4, de 4 a 2 y chin, me regresé a 1. Entonces, está formado por dos subtours, yo quiero el tour completo, ¿sí? Entonces, aquí ya me encontré uno, pero es uno que cumple ciertas condiciones. Me tengo que asegurar que los que no las cumplan no tengan una mejor solución. Entonces, de ahí voy a generar un árbol grandotote, en este caso, ahí va el arbolote, ahí ya llevo 3 problemas resueltos, y ahí ya llevo 1, 2, 3, 4, 5 problemas resueltos y ya acabé. O sea, para resolver un problema del agente viajero, resolví 5 problemas de optimización, ¿no? Y es una grafiquita. Si yo tengo un problema de la compañía de Luz y Fuerza y voy a repartir los recibos por todo el país y luego regreso para acá, pues mis nietos no, los de ustedes van a ver la solución. Entonces no puedo resolverlo de esa manera, ¿no? Hay una manera de resolverlo, sería, pues aplico ramificación y acotamiento, como voy encontrando soluciones factibles por ahí, pues hasta que me canse y me agarro la mejor que encontré, ¿no? Esa podría ser una posibilidad. Entonces, un año, le doy un año, después de un año ya no me sirve, ¿no? Un glotón, ¿qué sería? Si estoy en la ciudad 1, pues me voy a la más cercana, en este caso sería la 4 porque está a 16 de distancia, ¿no? ¿Sí? Después veo de la 4 a dónde me voy, sin contar la 1 para no regresarme, sin contar con las que ya me regresé. Eso es verificar que se cumplen las condiciones, ¿no? Tomo la más guapa, el más guapo, la ciudad más guapa, cercana, pero que no sea una por donde ya pasé. Entonces me voy de 1 a 4, luego me paro en el 4 y la ciudad más cercana sería la 2, me voy a la 2. Luego de la 2, la más cercana es la 4, pero ya pasé por ahí, entonces no.
La que sigue, es la 1, pero ya pasé por de ahí, salí, entonces no. Entonces me voy a la 3, ¿no? Que es la siguiente. Y así procedo. En la 3 me voy a la 6, que no he pasado por ella. De la 6 me voy a la 5 y la última ya está forzada. Bueno, de las 5 ya está forzado, ¿no? Lo último. De las 5 me regreso a la 1, ¿sí? Entonces, en este caso especial, muy rápidamente, me encontré una solución para el problema de costo 65, cuando que el óptimo es de 63 para el problema 2, ¿no? Entonces no me alejé horrible del óptimo, ¿sí? Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si la última que está forzada fue de 1 a 4, de 4 a 2, de 2 a 3, de 3 a 6, de 6 a 5, de 5 a 1 fue la forzada, ¿no? ¿Qué tal que en vez de 12 tuviera ahí 200,000? Entonces tuve la peor solución, ¿están de acuerdo? Y sí, pero la peor, porque en ese mismo problema el óptimo sería el mismo que antes. Entonces, pues es una manera muy bruta de proceder, ¿no? No lo puedo hacer. Hay que diseñar otro tipo de heurísticos para el problema del agente viajero. Podría ser como decía, un ramificación y acotamiento truncado, o podría yo empezar en otra ciudad, ¿no? O sea, aquí empecé en la 1 y regreso a la 1. Ahora voy a construir otro empezando en la 2. De la 2 me iría a la 4, si se fijan, ¿no? Y así me encuentro otro, y luego los comparo todos, o sea, aplico varios glotones, uno para cada nodo, y agarro la mejor que me haya encontrado. En fin, empiezo a idear cómo resolver los problemas, ¿no? Creo que el siguiente que tengo es el del árbol de peso mínimo, que en este caso se forman las aristas todas de la más guapa a la más fea, y tomo la arista más guapa, que es la que cuesta 0, la 2, 3, ¿no? La siguiente sería la que cuesta 1, que es la 2, 8. La siguiente cuesta 2, ¿nada más hay una? Sí, la 1, 2, las voy agregando, si se fijan. Luego, de 3 hay varias, ¿no? Entonces está la 1, 8, cuesta 3, pero forma ciclo, ya no la puedo tomar. Tomo la siguiente en el orden, que es otro 3, sería la 8, 9, la agrego. Y luego también la 8, 5, la agrego, y así me voy hasta que tengo el árbol completo. Rapidísimo y siempre con el óptimo. En cambio con nosotros no. ¿De acuerdo? ¿Qué más les puedo platicar? Pues creo que hasta aquí les cuento. Mejor dejamos un tiempito por si tienen alguna pregunta. ¿Preguntas? No. ¿Preguntas? En el árbol del peso mínimo se podría encontrar una solución óptima si no consideráramos, más bien si consideráramos que hay nodos con los que habría que ir y venir. Entonces sería el árbol del peso. ¿Hay nodos que qué, perdón? En los que tendría que haber que ir y venir. O sea, por ejemplo, para ir del 2 al 1 y luego llegar al 8, se va a ir del 2 al 1, luego del 1 al 2, luego del 2 al 8, ¿no? Por ahí se repitió. Es que aquí no hay dirección, ¿no? Es como un cableado que pongo entre los nodos y quiero el menor posible. Entonces me da lo mismo recorrerla así que recorrerla así, ¿no? Pero sí puede ser que no sea única la solución, ¿no? A lo mejor, porque en el orden, por ejemplo, ¿hay aquí alguna? Creo que no, ¿eh? Pero podría ser que haya 3... No, creo que en este caso es única. Pero, por ejemplo, si todas pesan 1, pues cualquier orden que tome me da árboles diferentes y todos son de peso mínimo porque pesan igual, ¿no? Puede haber un montón de soluciones. De recocido simulado. ¿Por qué se llama recocido simulado? Yo me hago la pregunta, ¿no? Y me contesto a mí misma. Hay un proceso físico que se llama de recocido simulado, en donde meten en un contenedor unas partículas y les meten ahí cierta, no sé qué les meten, pero les meten algo, les inyectan algo y se ponen como locas las partículas y ven cuando se estabiliza el sistema, cuando llegan al poco movimiento. Y después les inyectan otra vez una temperatura que se están moviendo como locas hasta que se estabilizan y así van, pero van enfriando el sistema. Cada vez
se van moviendo menos. Y ese método se llama de recocido simulado. Por eso este se llama recocido simulado, como que se inspira a la gente en cosas naturales, en cosas que ya existen en la naturaleza, digamos, ¿no? Los genéticos seguramente que tienen algo que ver con eso también, algo de la vida, ¿no? De ahí me inspiro. Ya me contesté mi pregunta. ¿Tienen otra? No. Ok. De los problemas que has visto, ¿cuál es el que te gusta más? De los que son NP completos. ¿De los que son NP completos? ¿Quién sabe? ¿Por qué? Todos. O sea, el mismo. ¿Por qué? ¿O cuál? Porque una vez que resuelva uno en tiempo polinomial de esa clase, ya la hice, los resolví todos. Entonces todos me gustan, tan chidos, ¿no? Me agarro uno y sobre ese voy. Ajá, cualquiera. Bueno, visto desde ese punto de vista, cualquiera me da lo mismo, es una clase de equivalencia, ¿no? Ahora uno tiene sus inclinaciones, por ejemplo, a mí me gustan las redes, entonces me gustan los que tienen una representación gráfica. Ajá. Aunque finalmente la van a tener, ¿verdad? Por ejemplo, el SAT no se le ve nada de gráfica. Y realmente sí, tiene una representación gráfica por medio del conjunto estable. Y seguramente por medio de otras cosas, otras gráficas, otros problemas definidos sobre gráficas, ¿no? Esos son los que más me gustan. Clau, en su tesis doctoral, diseñó un algoritmo para un problema NP completo, que es un problema de empaquetamiento, de meter bolas en un contenedor. ¿Bolas o círculos? No me acuerdo. Círculos en un contenedor cuadrado. De varios tipos, de diversos radios, y que si el contenedor es fijo, o que si las bolas son fijas, entonces cambia el contenedor y quién sabe cuánta cosa más. Guadalupe trabajó un problema de programación entera, que es el problema de clique de cardinalidad máxima, con un algoritmo de ramificación y acotamiento. Y hay mucho que hacer por aquí. Analí, que les va a dar la plática sobre el problema de la mochila, algoritmos genéticos, hizo su tesis de licenciatura sobre algoritmos exactos para resolver el problema de la mochila, y luego propuso algún heurístico. Y ahora va a ver los genéticos para resolver el problema de la mochila en su tesis de maestría. Mucha actividad. ¿Alguna recomendación? Recomendación, lleven IDEO, después lleven programación lineal, luego lleven programación entera. Si pueden, lleven algo de análisis de algoritmos que aparezca en algún curso, ¿no? Llevan los de cómputo, pero si quieren entrarle a esto, no es suficiente, hay que meterse más, ¿no? Un poquito más. ¿Qué más? ¿Alguna otra? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, pues muchas gracias por haber venido, jóvenes.